Entonces hay que fijarnos en el género que tiene. San Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuál es el género que aparece aquí? Es un masculino. Él, cuando dice al Padre, el Padre es un género masculino. Y otro consolador es también masculino, y el Espíritu de verdad masculino, el mundo masculino. Entonces aquí no hay un ella ni ello, ni cosa, ¿verdad? Está ahí directamente, hay un género. De ahí el número que si habla de singular o plural. Génesis 3:16 nos dice, simiente, usa la palabra simiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. ¿A cuál simiente se estaba refiriendo de Abraham? ¿A quién estaba la promesa? A la simiente de Abraham. Está hablando literalmente de Cristo. Entonces no está usando plural, no está diciendo las simientes. Dice a su simiente. Habla, es singular ahí. Solo una persona en específico. Entonces hay cosas que hay que fijarse en el número, si es singular o plural. De ahí el tiempo del verbo, si está en pasado, presente o futuro. Hebreos 1:1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado, mire, ahí está, lo marqué, habiendo hablado, ¿en qué tiempo es eso? Pasado, ¿verdad? Muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo todavía está hablando de ¿cuándo? Del pasado. A los padres por los profetas. Ese versículo 1 está hablando del tiempo pasado. Y en estos postreros días, hablando de ¿cuándo? Presente. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Presente. Está hablando del Hijo en el tiempo presente. Entonces ahí hay dos tiempos ahí, en ese texto. Hay que fijarnos hasta en el tiempo que está el verbo. Cosa que nos ayuda cuando observamos. De ahí determina el significado que la palabra clave tiene dentro del contexto. En el libro de Judas, versículo 3, porque ahora tiene un capítulo, dice, amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando a los que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra clave aquí en este texto es la palabra fe. Ya está el hermano Germán dice hasta ahorita, otra vez. Entonces, ahí está la palabra fe. ¿En qué está? ¿En qué es fe ahí? ¿Qué tipo de lenguaje o qué parte del lenguaje es la palabra fe? La fe es un sustantivo. ¿Y qué significa en ese texto? Significa la enseñanza dada por Cristo a su iglesia. Esa es la palabra fe ahí. Entonces, ¿hay preguntas hasta ahorita? Antes de entrar a la otra tarea. Si no hay preguntas hasta ahorita, está claro todo, ¿verdad? Ok. Vamos a continuar entonces con la siguiente parte. Ok. Hoy vamos con las tareas, hermano. Vamos a escuchar las tareas, cómo les fue en las tareas. Hago una lista de palabras o frases claves de Romanos 6:1 al 12. ¿Quién quiere empezar? Pero pueden ser palabras o frases claves. No solo palabras, frases también. Sí. Perseverar en el pecado sería una de las frases claves. Sí, una frase clave sería también.
Gracia abundante. Ajá. ¿Alguien más? Resucitar de los muertos. Ajá. Justificado. ¿Alguien más? Mano Darío. Ajá. Mano Leonardo. ¿Quiere compartir? ¿Alguien más? Ajá. ¿Qué? ¿Es una palabra clave para usted? Ah, ok. Una frase clave. Ok. Ajá. 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 Buenísimo, hermano. Muy bien. Buenísimo. Viviremos con Cristo. Él murió para todos. Muertos para el pecado y vivos para Dios. Sí. Servir al pecado. Plantados con Cristo. Ahora vamos a Hebreos 11:1 al 8. Palabras claves de Hebreos 11:1 al 8. Ajá. ¿Alguien más quiere compartir a otro más? Mano Nelson. Ajá. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Qué montón de nombres aparecen ahí, verdad? Todos los nombres pueden ser palabras claves ahí también. Abel, Caín, Enoc, Noé, Abraham. Hay varios ahí, ¿verdad? La palabra dice que Abel ofreció sacrificio, excelente sacrificio. Caín, una ofrenda justa. Ajá. Galardonador de los que le buscan. Buenísimo. Ajá. Agradar a Dios es una buena palabra, sí. De ahí Abraham obedeció y fue contado por justicia. De ahí Enoc fue traspuesto por Dios. Ajá. Promesa también. Noé, advertido por Dios. Dice que con temor preparó el arca. Heredero de la justicia, dice. Abraham, que no sabía dónde iba. Herencia. Mire cuántas palabras buenas ahí, interesantes que podemos observar en el libro de Hebreos 1. Y de hecho es el libro de la fe, ¿verdad? Uh-huh. Y, ok. Muy bueno, hermano, muy bien. Ok, vamos a ver si el hermano puede. Vamos a seguir. Ahora vamos a compartir otra vez y vamos a ir a la estructura. Ahorita vamos solo por puro, estamos con puro recordando, ¿verdad? Un poquito, recordando, haciendo memoria, tratando de refrescar la memoria, ¿verdad? Ok, ahora vamos con la estructura. Ya vimos las palabras claves o frases claves. Y ahora vamos con número 2, que es la estructura. Después miramos atmósfera y la forma literaria. La estructura, la idea es, hermano, cuando uno estudia o cuando uno predica, lo mejor es usar párrafos, predicar de párrafos. Porque cuando uno saca un texto de todo el párrafo,
lo saca de la idea original y a veces uno no entiende correctamente lo que quiso decir el escritor. Entonces, por eso a veces es mejor hacer estudio de párrafos, porque investigue de qué manera está constituido o arreglado el pasaje. Hay una regla, el estudio de párrafos. Cuando hay, a veces los párrafos tienen más de una o dos ideas. No necesariamente un capítulo es todo una misma idea. A veces hay diferentes ideas en el mismo capítulo. Ahí está el ejemplo de Colosenses 2, capítulo 2, versículo 6. Vamos a verlo. Colosenses 2, 6. Dice: por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundantemente, abundando en acciones y gracias. Y de ahí después, aquí es un párrafo. De ahí, en los siguientes versículos ya nos cambia de tema y es otra idea. Aunque con la misma idea, porque está hablando de arraigados y solidificados, confirmados en la fe. Y entonces, ¿cómo uno demuestra que está confirmado y arraigado en la fe? Cuando uno no se deja engañar por filosofías y huecas sutiles de las tradiciones y se aparta de la verdad de Cristo. Entonces ahí está un poco de frases del 8 al 12, es otro párrafo, pero tiene la misma idea. Entonces a veces no tenemos que irnos por párrafos distintos, a veces hay párrafos diferentes, pero que traen la misma idea. Entonces, tenemos que entender eso, por eso hay que leer el texto bien, para saber de qué está hablando. De ahí, un poco, muchas veces las divisiones normales entre versículos o capítulos no son partes adecuadas para iniciar o finalizar un estudio. Como Colosenses 3:25 dice: mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay excepción de persona. De ahí, capítulo 4, amos a hacer lo que es justo. Sigue el mismo tema. Y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Aunque no son dos temas distintos, ¿verdad? Aquí es, no son dos temas distintos, puse, no son, y es, no son. Son el mismo tema. Está hablando de lo mismo, de ser justos. Aunque es otro capítulo, está teniendo la misma idea y la misma señal. Hay que ver la estructura para ver cómo están conectadas las ideas y temas. Siempre hay que ver la estructura. Entonces, cuando estudiamos, por eso es bien complicado cuando sacamos solo un texto y de ahí hacemos un mensaje de solo un texto. Es complicado. No. Para poder sacar un mensaje de un texto hay que ver todo el contexto de ese texto para saber de qué está hablando. Número 2. Observe en qué forma está compuesto, estructurado, coordinado el pasaje. Entonces estamos hablando de la estructura. Es como armar, ¿verdad? Un edificio. Hay que ver cómo está armado. Algunas de las secciones de la Biblia están conectadas. Y aquí hay algunos ejemplos. Desde el libro de Génesis, capítulo 12 al capítulo 50, está conectada entre los patriarcas. Abraham, Isaac, José, Jacob, José. Bueno, ahí están los patriarcas desde el capítulo 12 de Génesis al capítulo 50. De ahí, en Hechos, el libro de Hechos tiene dos divisiones, acuérdense. Primero, del capítulo 1 al capítulo 12, nos habla de la historia de Pedro, del ministerio de Pedro. Y del libro de Hechos, capítulo 13 al 28, nos habla del ministerio de Pablo. Entonces, hay secciones que están divididas y están conectadas porque están a través de personajes, de una manera biográfica. Pero a veces también secciones de la Biblia están conectadas por la geografía, como el libro de Éxodo. ¿Dónde fue escrito? ¿En qué lugar? ¿De qué lugar narra la historia del libro de Éxodo? Alguien que me quiera compartir. ¿De dónde exactamente, geográficamente, narra el libro de Éxodo? ¿De Israel en dónde?
No, ya en el Éxodo es la salida de Egipto, pero la mayor parte nos narra ese movimiento de Egipto a Cades Barnea hasta antes de entrar perdón, hasta antes de entrar a ¿dónde? A la primera ciudad que conquistaron, Jericó. Porque ya después nos narra la historia de Josué, ¿verdad? Ya los eventos históricos, como el libro de Josué. ¿Qué otro libro nos narra eventos históricos? El libro de Ruth. Es un libro histórico. Y esa sección está construida alrededor de una historia. Entonces, cuando estamos hablando de historia, no vamos a usarlo de manera ideológica, no lo vamos a usar, no lo vamos a interpretar de una manera alegórica o con alegorías o con figuras, porque es una historia y es literal la historia. Aunque algunos la quieren espiritualizar, pero no es cierto, no se puede. De ahí viene lo que sea la palabra ideas teológicas, como es el libro de Romanos. El libro de Romanos nos narra todo acerca de la salvación en Cristo. El libro de Romanos realmente es una de las instrucciones para los nuevos en la fe, ¿verdad? De ahí a tiempos o épocas cronológicas, como lo escribe en Primera de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, como lo dice Primera, Segunda de Crónicas, y como lo dice Jueces. También un poco lo narra de una manera cronológica. Después de que este murió, vino el siguiente y este hizo esto, y después vivió así tantos años, y después murió y vino el siguiente. Entonces esto se llama cronológico. Y están conectados. Cuando está cronológico, está conectado. Ok. Ahora, Lucas 15:1 al 7, 8 al 10 y 11 al 32. ¿Alrededor de qué están construidas las ideas contenidas en estas tres historias de Lucas? Vamos a escucharles. Vamos a ver en Lucas 15. 15 del 1 al 7. Primero dice que se le acercaban a los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: esto a los pecadores reciben y con ellos comen. Entonces Jesús le refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una? Entonces, alrededor de qué están construidas estas ideas? Después la parábola de la moneda perdida y después la parábola del hijo pródigo. Son tres historias que aparecen en el libro de Lucas. ¿Cómo están conectadas esas tres historias? La moneda que se había perdido. Ajá. Y el hijo pródigo también se había perdido y fue encontrado. Entonces, ¿cuál es la conexión entre las tres historias? El versículo 1 y 2 nos dice. ¿Qué nos dice el versículo? Ajá. Ajá. Acuérdense, vuelvo al punto. Acuérdense que estamos observando. Estamos observando, no estamos interpretando ahorita, todos lo estamos observando. ¿Cuál es la idea que le da paso a las tres historias? Que se habían perdido. Ajá. Ajá. ¿Qué dice el versículo 1 y 2 de Lucas? Ahí Lucas 15, ¿qué dice? Vamos, las Biblias estrenen las Biblias. Publicanos y dice, los publicanos y pecadores para oírle. Ajá. Ok, ¿quiénes son los personajes aquí? Publicanos y pecadores se acercaban para oír a Jesús. ¿Quiénes son los otros personajes? Fariseos y escribas. ¿Y qué hacían los escribas y fariseos? Ok.
Y el versículo 3, ¿qué dice? Se fijan, aquí hay una conexión, miren, un conector aquí. Entonces, dice, él le refirió esta parábola diciendo, entonces, ese entonces viene una condicionante de atrás, debido a que estaban criticando a Jesús porque comía con los publicanos y pecadores. Entonces ellos empezaron a criticarlo. Entonces Jesús, debido a eso, le refirió a esta parábola. Las tres historias que él narra están conectadas para hacerles entender a los fariseos que los publicanos y pecadores eran era esa oveja perdida, era esa moneda perdida y eran los hijos pródigos que volvieron. ¿Sí o no? Se fija cómo una historia está conectada. Las tres historias están conectadas con el mismo evento. Entonces aquí hay un poco de una idea clave aquí. ¿Cuál es la idea clave? La que el hermano dijo. Estaban perdidos y fueron rescatadas. ¿Quiénes estaban perdidos? Los publicanos y pecadores. Y fueron rescatados. Y Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces él vino a rescatar lo que se había perdido. La oveja perdida que se había perdido. La moneda perdida que se había perdido. Y el hijo pródigo que se había perdido. ¿Y qué es lo común en las tres historias? Que el que las encontró, ¿cómo se sintió? El versículo 6 dice, y al llegar a casa, reúne amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja. Ahora en la siguiente, dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigos, dice el versículo 9, y diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y después adelante lo mismo, traigan el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, aquí hay todo anda, se fija que está conectada a las tres historias. Todas era que había alguien perdido y siempre va a haber quien no va a estar contento en cada una de ellas. Siempre va a haber gente que no va a estar contenta porque se encuentra la oveja perdida, la moneda perdida y ¿cómo se llama? Y el hijo pródigo. Entonces, ¿a través de qué idea? De que los publicanos y pecadores se acercaban para oír a Jesús y los fariseos y escribas murmuraban. Entonces, por eso usó las tres parábolas para enseñarle a los fariseos y publicanos, fariseos y ¿cómo se llama? Y escribas y fariseos, a enseñarles que ellos eran esas que habían sido perdidos y que ahora, y que en vez de gozarse, estos estaban enojados más bien, ¿verdad? Hay tres ideas aquí, tres parábolas que tienen la misma historia, o sea, tienen el mismo origen. Entonces, ya lo anotaron, ¿verdad? En ocasiones el texto usa como estructura contrastes. ¿Cuáles son los contrastes que usa? Miremos ahí en el ejemplo, Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y el versículo 22 dice, más el fruto, se fija que la palabra más está haciendo un contraste. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué contraste está haciendo? Contrastando, haciendo un contraste entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. ¿Se fija cómo el mismo texto nos da un contraste, nos da una comparación? Ahora en vez de adulterio hay amor, en vez de fornicación hay gozo, en vez de inmundicia hay paz, en vez de lascivia hay paciencia, entonces, todos los frutos del Espíritu, de la carne, van dando lugar a los frutos del Espíritu. Ese es el contraste que hay ahí en ese texto, cuando estudiamos todo el párrafo. De ahí comparaciones, Mateo 13:33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura
que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué comparación? ¿Con qué comparación? ¿Con qué comparó el reino de los cielos? No tenga miedo, dígalo. Con la levadura. ¿Y qué simboliza la levadura? Pero ahí significa pecado. Bueno, se fijan que a veces uno tiene una idea preconcebida, ¿se fija? Y así es. Así es, se fija que no siempre, cuando agarramos el texto ya con ideas preconcebidas y no entendemos el trasfondo, entonces damos una mala interpretación, se fija. Entonces no siempre la palabra levadura está refiriéndose a pecado, lo hacemos como normal, ¿verdad? Pero aquí no está hablando a eso, está hablando de que empieza pequeño y crece. ¿Cómo empezó el evangelio en el reino de los cielos? ¿Cómo empezó? Con Jesús y 12 discípulos, perdón. Jesús y 12 discípulos. ¿Y cómo se ha multiplicado? Así como se multiplica. Así mero. Ok, vamos con las ilustraciones. Mateo 7, 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Cuál es la ilustración que usa ahí? Hay 2 palabras que usa de ilustración: la paja y la viga. Primero, la paja es un pecado que logramos ver el pecado de los demás, pero nos cuesta ver el nuestro. Primero. Entonces, por estar hablando del juicio. Con el juicio que juzgan van a ser juzgados. Entonces, ahí, para ilustrar el juzgar, lo ilustra con el hecho de la paja y de la viga. Sacarla primero para juzgar a otro. Primero, antes de poder juzgar a otros. Preguntas. Marcos 12, 11, 27. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen alguna palabra. Viendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. Eran eran buenos, ¿verdad? Para sobarle la leva, ¿verdad? Los fariseos y herodianos. Y vienen con la pregunta. Este era lo que querían. Le dieron tanta vuelta para decirlo. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos tributo? Y Jesús percibió la hipocresía de ellos y les dijo: ¿por qué me tentáis? Otra pregunta les hace: tráigame una moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron. Y le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿Por qué hizo esas preguntas? Porque a veces las personas deben contestar las preguntas. ¿Es cierto? A veces cuando nosotros expongamos la palabra podemos usar eso en la aplicación, preguntas para lanzar retos. Jesús le lanza un reto a ellos aquí, para que ellos tomen decisiones. Así es, así es. Y como no pudieron, entonces, que más bien se maravillaron, ¿verdad? De ahí las repeticiones es otra figura que podemos encontrar en el texto. Las repeticiones. Vamos a ver. Aparecen en la estructura del texto, aparecen repeticiones. En Romanos, la palabra repetida en ese capítulo 6 es pecado y muerte. Son las 2 palabras que se repiten en todo ese texto. Y de ahí, en Hebreos, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Esa es la palabra que se repite en el libro de Hebreos 11. De ahí, algo que se llama causa y efecto. ¿Qué es la relación de causa y efecto? Sucede algo y tiene un resultado. Eso es la causa y efecto. Eso se llama causa y efecto. Algo pasó que provocó algo.
Dice Romanos 18:32, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Pues todas las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se ven claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿qué pasó? Dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y entonces, debido a que le dieron culto a las criaturas y se apartaron de Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y el resultado fue que aún sus mujeres cambiaron el uso natural contra la naturaleza. También los hombres hicieron cosas. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, aquí viene la causa. Como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, el efecto fue que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La causa y el efecto. Como cuando Jesús le dice a los discípulos, ve, cuando le dice a los 10 leprosos, vayan y preséntense al sacerdote. Los 10 fueron y la causa fue que ellos obedecieron y fueron obedientes y pusieron su fe. ¿Y cuál fue el efecto? Fueron sanos. Hay una causa y hay un efecto, hay un resultado. Eso es el causa y efecto. Por eso nos ayuda esto, observar la estructura, nos permite ver el progresivo desarrollo de los asuntos y temas y mantener el pasaje en una relación de lo que estaba antes y lo que viene después. Como dice Efesios 2:1, aquí hay una causa y efecto en Efesios 2:1 también. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cómo era? La causa, la causa, Él nos dio vida. ¿Y cómo estaba? ¿De dónde nos sacó? De Él. De muerte a vida. Hay una causa y un efecto. Por la muerte y resurrección de Cristo, ahora tenemos vida. ¿Me entiende? La causa y el efecto. Siempre, hermanos, debemos de entrenar bien en esto, de párrafos, palabras, frases, estructura. Esto nos va a ayudar mucho a entender bien qué es lo que nos está diciendo el texto. Hasta ahorita, ¿estamos claros? Estamos claros, hermano. Ok, el hermano Leonardo se conectó hasta que al fin. Ok. Bienvenido, hermano. Ok. Y vamos ahora en esta página que habla, estamos en la atmósfera, ¿verdad? No, pero vamos a terminar la parte que está aquí. Lugares, personas. Aquí aparece, algunas secciones están conectadas y construidas alrededor de, o ya lo vimos eso. Sí, va. No lo hemos visto aparte. Sí, lo vimos ya. Ok, ahora vamos con atmósfera. Estamos en la página 40 o 42, no sé cuál es en la copia. Sí, solo estamos viéndolo rápido porque quiero que quede bien claro, porque no quiero que quede duda. Ya eso los hermanos lo estuve explicando, que tiene que ver con el ambiente, humor, espíritu que rodea el pasaje, el sentimiento que tenía la persona. Y aquí nos da unos ejemplos: la duda, el gozo, el miedo, la majestuosidad, la ira, el agradecimiento, la alabanza, el temor reverente, la tristeza y la sorpresa. Vamos a escuchar la tarea. Apocalipsis 9:13 al 21. ¿Qué sentimientos despierta en usted la lectura de este pasaje? Esto no es lo que dice el texto, en usted. Dolor, tristeza, amor. Ajá. Ok. Ok, entonces sí lo llenaron, ¿verdad? Y el Salmo 8 también lo llenaron. Sí, va. Ok. Seguimos entonces. Y por eso es que el palpar la atmósfera del pasaje nos ayuda a identificarnos con el escritor original. Estas son cosas que nos ayudan a entender qué sentía el escritor original cuando también los oyentes. Y esto nos va a ayudar a entender muy bien el sentimiento de ellos para poder entender bien el pasaje. Hoy vamos con la forma literaria, vamos rápido.
Eso es importante, no solo para observar palabras, diferenciar estructuras, sino que nos va a ayudar a entender de qué tipo de texto estamos estudiando. Vimos algunos que son narrativos, ya vimos esto, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno. ¿Alguna pregunta en cuanto a este punto? Pues estamos claros. La poesía, que es diferente también. Y la profecía, que es también diferente. Entonces, identificar la forma o estilo literario es una gran ayuda para poder interpretar correctamente el texto, ¿verdad? Es la mejor manera. Ok, ahora viene el repaso. Hacemos la interpretación correcta, ¿verdad? O correcta interpretación. Y si no hacemos la interpretación correcta, hacemos la aplicación incorrecta. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Palabras, estructura, atmósfera y forma literaria. Entonces, observación adecuada nos va a dar una interpretación correcta. Y al tener una interpretación correcta nos va a ayudar a una aplicación apropiada. Entonces, vamos a ver. Lección, aquí está. Como dice en Proverbios 24:32, guardé mi corazón lo observado y lo visto, saqué una lección. Proverbios 24:32 está en lenguaje actual, ¿verdad? Entonces, hermanos, hoy sí vamos a continuar con la clase a donde nos quedamos. Si no hay preguntas, estamos claros, vamos a continuar. ¿Preguntas? Ok, vamos con hoy vamos a hablar con lo que es interpretar. ¿Qué significa? ¿Qué significado del texto? Estuvimos hablando un poco de esto. ¿Qué es la interpretación? Es el proceso y reglas para determinar tanto el mensaje como el significado del texto bíblico. Nuestro objetivo es determinar el único significado original que fue escrito, con el cual fue escrito originalmente ese pasaje. Si usted no capta lo que Dios quiere decirle, entonces usted no tiene la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:20 y 21. Entonces, algunas palabras, algunas preguntas claves en este paso 2. ¿Qué significa eso? Vamos a ver ahí en el libro de Hechos 8:30, ¿verdad? Lo que decía no, a ver, si no hay nadie que me interprete, que no hay nadie que me explique, ¿cómo lo voy a entender? ¿Verdad? ¿Cómo lo voy a entender si no hay nadie que me explique? Lo que hizo ¿cómo se llama? La pregunta que dijo el etíope, ¿verdad? Romanos 9:10, ¿cuál es su importancia? ¿Qué dice Romanos 9:10? Si alguien lo encuentra, lo lee antes que yo, mejor. Romanos 9:10, hermano. No, Romanos 9:10. Y hasta el 13, creo que está hasta el 13. Ajá. No es que la palabra haya fallado, es. ¿Por qué es tan importante esto? No es que habían hecho ni bien ni mal, sino que había un propósito de Dios. Es lo que nos dice allí. El propósito de Dios, que Dios quería dar una lección. Lo normal era que el mayor servía el menor servía al mayor,
Pero aquí la profecía de Dios, la promesa de Dios era que el mayor iba a servir al menor. Entonces Dios aceptó, Dios confirmó eso, ese hecho. Entonces hay una importancia aquí. Hay que observar por qué fue que sucedió esto. No fue que Esaú pecó a Dios y por eso Dios lo aborreció. Por eso Dios lo hizo a un lado de la promesa. Aunque después aparecieron naciones de los descendientes de Saúl que fueron estorbos para Israel después, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. ¿Y por qué Dios incluye en Romanos 8? Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y esto es lo que conforme a sus propósitos son llamados. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué cosas? Todas las cosas está hablando aquí. Hablando de las debilidades, de los problemas que hay en el corazón. Y que hay un propósito. Y hay un propósito de Dios. Por eso Dios lo incluyó ahí. Por eso está incluido. Que somos más que vencedores, pero por eso, por el propósito por el cual Dios nos llamó. Ahora, 1 Corintios 6, 1 al 8. Habla de llevar casos al juicio, de juicios delante de los injustos, delante del mundo. ¿Cuál es el propósito de ese mensaje? ¿Por qué Pablo le escribe a Corinto esto? Le dice, ¿no saben ustedes que más bien los santos van a juzgar al mundo? Son ustedes indignos de juzgar cosas muy pequeñas, o sea, tienen que empezar a practicar. Ustedes van a juzgar al mundo, no el mundo los va a juzgar a ustedes. Entonces no lleven los casos de ustedes, de la iglesia, no los lleven al mundo, al juicio normal, no lo lleven. Ese puede ser el propósito. Ahora, 1 Corintios 12, 13. ¿Alguien lo encuentra? ¿Cómo intentó el escritor original dar a entender sus palabras? ¿Qué es lo que está queriendo dar a entender aquí? Que no importa, ya no existe judío ni griego, no existe esclavo libre, ya no existe gentil y judío. Ahora existe un solo cuerpo que es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Entonces él quiso escribir y hizo por eso escribe de esa manera. Eso es lo que intentó dar a entender. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la armonía también. Juan 6:44. ¿Qué dice? Ajá. Entonces, ¿cómo concuerda este texto con las demás partes de la Biblia? ¿Cómo hay armonía con las demás partes de la Biblia? ¿De qué está hablando aquí? Pues Jesús le está diciendo que Él está hablando de vida eterna y está hablando que Él es el que viene del cielo y viene de Dios Padre y que Él es el pan de vida, está hablando de todo eso. Entonces los judíos están murmurando al decir que Él es el pan que descendió del cielo. Y todos dicen, pues ni este no es el Jesús, el hijo de José. Y nosotros conocemos a su mamá y a su papá. ¿Y cómo es que dice este que ha descendido del cielo? ¿No viene de María y de José? Entonces ya Jesús está espiritualizando. Jesús está hablando ya de su descendencia espiritual, no de la carnal. Entonces aquí hay una armonía. Jesús es Dios, pero a la vez es hombre, pero también es Dios. Entonces está hablando de su divinidad. Está hablando que Él es Dios aquí. Esto no está contradiciendo la Biblia, más bien hay una armonía con la Biblia. Ahora, aquí hay una advertencia, no debemos pasar a la interpretación mientras no hayamos observado. Y hay que observar lo que dice el versículo que nos dice anteriormente. Mientras usted no sepa lo que dice el texto, no va a estar preparado para determinar el significado y la aplicación. Hay algunas cosas. A veces cada pasaje corresponde
corresponde solo significado, pero a veces puede tener varias aplicaciones. Eso tenemos que tenerlo bien claro. La interpretación es una sola, pero la aplicación depende de mi vida espiritual, de las situaciones que estoy viviendo y cosas así, ¿verdad? Va a depender del lugar, la ocasión y las personas. Algunos asuntos importantes que debemos de... Algunos asuntos para recordar. Para poder tener una interpretación efectiva tenemos que considerar primero las circunstancias bajo las cuales se escribió la Biblia. Primero dijimos que eran historias históricas muy diferentes, porque hace 1000 años todo era diferente. Más de 1000 años todo era muy diferente. Ya, de hecho, el último texto que se escribió fue el libro de Apocalipsis, se escribió en el año 92 después de Cristo. Imagínense, ya tiene casi 2000 años tiene ese texto, el último que se escribió. Geográficas, también fue escrito en lugares distintos, diferentes tierras, con diferentes costumbres también, tanto políticas, económicas, sociales, religiosas, legales y éticas. Todo era diferente en esos tiempos. Entonces tenemos que entender, tenemos que tener bien claro esto. Tenemos que tener claro que la cultura era diferente y a veces hay que entender eso. El idioma también no es el mismo. Nosotros lo que tenemos son traducciones del hebreo, arameo y griego en español. Entonces a veces es diferente también, muy diferente la escritura. Los escritores y los trabajos que realizaban cada uno eran particulares. Entonces hay muchas situaciones que tenemos que ir a esos contextos históricos. A veces estas diferentes circunstancias a veces son impedimentos para nuestro entendimiento de la escritura original. Pero cuando estudiamos cuidadosamente vamos a romper esos obstáculos, vamos a vencer esos obstáculos. El propósito de la Biblia es y va a ser entendida, es ser entendida. Siempre ese es el propósito. Deuteronomio, vamos a ver ahí, Deuteronomio 29. Las cosas que pertenecen a Jehová nuestro Dios, para revelarlas para nosotros, hay cosas secretas, como estábamos hablando aquel día. ¿De dónde sacó Caín? Bueno, ¿de dónde? Hay cosas que no nos interesan, que no. O aquel otro que dijo que había una creación preadámica y que no sé qué. ¿Qué nos importa eso ya? Entonces las que son para nosotros, las reveladas son para nosotros, para que cumplamos las palabras de esta ley. ¿De qué sirve si tenemos la palabra entendible y no la queremos obedecer? Entonces, ¿cómo vamos a querer entender la que está secreta y está hablada en otro lenguaje o secreta para nosotros? Que no tiene nada que ver con nosotros. La Biblia fue escrita por gente empleando lenguaje humano normal para que la gente la entendiera. Entonces, el libro de Romanos fue escrito con prosa. El libro de Salmos fue escrito en poesía. Hay narraciones de historias y eventos como el libro de Génesis. Entonces, hay varias características que tiene que tenemos que dejarlas claras también. Que la Biblia es especial porque tiene parábolas como el libro de Lucas. El libro de Lucas es el que contiene la mayor cantidad de parábolas. Tiene profecía como el libro de Daniel, Ezequiel, Daniel, el libro de Apocalipsis. También tiene proverbios, textos de sabiduría como el libro de Proverbios. Entonces es una literatura especial la Biblia. La Biblia es la revelación progresiva de Dios. Pero aunque es la revelación progresiva que Dios ha ido revelando a través de la historia, está unida con un solo propósito y un solo pensamiento. Es lo que tiene la Biblia, ¿verdad? Como dice Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces Dios ya habló de una manera. Hoy.
Vamos a ver. Ok. Mano, Wilman. Creo que usted tiene encendido el micrófono, que se oía ahorita todo. Ok. El Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento no está completo. De igual manera, el Nuevo Testamento solo puede entenderse a la luz del Antiguo Testamento. La Biblia nos dice que todo era sombras y figuras de lo que iba a venir, ¿verdad? Es lo que nos dice la Biblia. Hablando del Antiguo Testamento, eran sombras y figuras de lo perfecto que iba a venir. Entonces, vamos a continuar. Vamos a empezar con la regla número 1. Bueno, antes de empezar las reglas de interpretación, ¿hay alguna pregunta?